Y volvemos a Jerusalén, donde sigue hablando el primer ministro Benjamín Netanyahu ante la asamblea de los 120 integrantes, antes de darle la palabra a Donald Trump, que va a dirigirse en breve. Recién lo que venía diciendo Netanyahu, hablando de que a partir de ahora el mundo va a saber que haber atacado a Israel el 7 de octubre de 2023 fue el peor error que han cometido en su historia, porque ha renacido un Israel que nunca más va a volver a ser indefenso ante los ataques extranjeros. Ese es el mensaje que está dando Netanyahu, que a partir de ahora le va a tocar sobrevivir a su propio gobierno, porque al terminarse el estado de guerra, ahora se enfrenta a la oposición, no solamente del Parlamento, sino de la sociedad, que lo ha cuestionado severamente por lo que fueron estos 2 años y también precisamente por la debilidad que mostró aquel 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas. You brought most of the world behind your proposal to free the hostages and end the war. I want to thank Steve Witkoff, Jared Kushner, and Ron Dermer for their great contribution to this effort. Está ahí Netanyahu agradeciéndole a los negociadores en el terreno, quienes llevaron a cabo las discusiones, y Witkoff, quien va a emerger como una nueva figura dentro del elenco de gobierno, el negociador norteamericano, a quien, bueno, lo aplauden todos de pie. Y lo todo a su yerno, ¿no? Y a su yerno, y al yerno, y agradeció, exactamente, agradeció Benjamín Netanyahu, ahí lo mostraban las imágenes, estaba con su mujer, al yerno de Donald Trump, que fue uno de los artífices del acuerdo de 20 puntos que se está firmando hoy en breve en Egipto. Bueno, ahí iba el agradecimiento. Y mientras esto ocurre en Jerusalén, con la participación de Donald Trump ante la Knesset, a muy pocos kilómetros de allí, en la ciudad de Ramallah, que es la capital de Cisjordania, ya comenzó la liberación de los prisioneros que forman parte de este intercambio. El acuerdo había sido que una vez que los 20 rehenes vivos ya estaban en manos de las fuerzas israelíes, comenzaba la liberación. Son 1.718 los prisioneros que hoy son liberados, 1.700 que habían sido detenidos en Gaza en los últimos 2 años, como parte de la respuesta militar israelí después de los atentados del 7 de octubre, y 250... Atención con estos 250. Y los 250 son condenados, la mayoría de ellos a prisión perpetua, líderes de Hamas, que muchos de ellos habían cometido actos terroristas en los últimos años. Muchos llevaban incluso 30 años detenidos. Exactamente, no todos no todos los terroristas que se liberan hoy son detenidos a partir de los incidentes, a partir de la masacre, no los incidentes del 7 de octubre, sino que hay detenidos de muchos años. Exactamente, algunos desde la década del 2000, de comienzos de la década del 2000, con lo cual calculen que son familias que están reencontrándose también con esas personas después de 25, 30 años. Y esto generó, imagínense, porque muchos de los liberados, son 250, que estaban con condenas a largo plazo, algunos cadena perpetua y otros a 20 años o 15 años por distintos crímenes cometidos. Las víctimas de esos crímenes, las familias de las víctimas de esos crímenes, habían presentado durante el jueves y viernes recursos ante la Suprema Corte de Israel para evitar su liberación, porque acá es un enfrentamiento entre los que pedían que el Estado de Israel hiciese lo que sea para liberar a los rehenes y los familiares de víctimas de otros atentados anteriores diciendo no, los responsables de las muertes de los nuestros no pueden ser liberados, con lo cual ahí se generó una grieta muy difícil de resolver en términos éticos sobre qué hacer, y la decisión fue liberarlos para garantizar el regreso con vida de los que todavía estaban en manos de Hamas. Y no solo es una discusión ética, sino que es la semilla del conflicto futuro. Eso es precisamente una de las raíces que hace
que sea tan difícil de resolver el conflicto de Medio Oriente, porque son generaciones y generaciones de familiares de víctimas de los dos lados, lo cual hace que muchos crezcan con rencor, Sí, claro. crezcan con odio y crezcan con una pérdida irreparable que hace que, bueno, sea muy difícil congeniar. Exactamente, no es solamente ahora construir un gobierno de transición, sino hacer una Reconstruir revolución sociedades, cultural, digamos, en las dos exactamente. sociedades para tratar de construir una convivencia que como mínimo no implique matarse los unos a los otros. Después hay que ver si construyen otro tipo de puentes. Pero estas imágenes de intercambios son muy fuertes porque también dejan heridas nuevas en ambos lados de las sociedades. Vamos a volver un ratito a Jerusalén porque todavía falta que hable Donald Trump y después, como la imagen del día, sí, claro, hoy va a haber muchas cosas. La liberación de los rehenes, la liberación de los prisioneros, Trump en el Parlamento y la firma del acuerdo de paz en Sharm el Sheikh, que de hecho eso es lo que va a venir a futuro. Que ahí hay muchas preguntas para hacerse y sobre todo ver hasta cuándo va a poder sostenerse este alto el fuego que hoy está funcionando. Eso también hay que decirlo, como escuchamos a Trump hace un rato. Hoy la guerra terminó. Y mientras seguimos con un ojo en todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Israel y de lo que va a pasar sin duda en Egipto,